Otro día, otro invitado extraordinario. Hoy tenemos a Inversobrio, tenemos a Marcos Pérez, además en un entorno paradisiaco, en un entorno bucólico. Marcos, ¿cómo estás? Hola Jordi, ¿qué tal? Encantado, un placer de estar aquí y un honor a charlar y que me entrevistes o que tengamos esta charla entre tú y yo. Te he seguido desde el principio y estoy encantadísimo y muy cómodo de estar contigo. Estás en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, ahora mismo estoy en la zona de los Grandes Lagos. Estoy casado con una americana y pasamos alguna temporada con la familia de mi mujer. ¿Me puedes hacer si no te importa, me puedes hacer un paneo? Porque tiene pinta de ser un sitio muy bonito. A ver dónde estás. Tiene pinta de ser algo espectacular. Sí, no hay problema. Ay, qué bonito. Qué bonito. Qué espectacular. Espectacular. Jolín. Bueno, maravilloso. Auténticamente maravilloso. Auténticamente maravilloso. Bueno, me gustaría empezar por el principio, Marcos. Hoy vamos a hablar de finanzas personales, vamos a hablar de estoicismo, vamos a hablar de cómo afrontar algo que para mí es indisoluble y es la manera en la que inviertes con la manera en la que vives. Esto del Lamborghini, del Lambo, estilo el tirar billetes, bueno, a lo mejor si eres un boxeador de éxito o eres un rapero, quizá puede funcionar. Pero de lo contrario, a los únicos que les funciona es a aquellos que se hacen ricos explicando a la gente cómo hacerse ricos, ¿no? Que es un clásico, ya sabéis. Hombre rico, padre pobre, y cosas así. Pero me gustaría que nos explicaras un poquito tu trayectoria. ¿Cómo acabas en el mundo de la inversión? Y luego responderemos también una gran pregunta que todo el mundo se hace. ¿Es posible hacerse rico con las finanzas personales, con la inversión? Pero primero, cuéntanos, ¿cómo empezaste? ¿Qué trayectoria tienes? Bueno, he acabado en las inversiones un poquito de rebote. Yo estudié física y por una serie de temas personales, estando en París, pues un compañero me comentó que estaban buscando perfiles cuantitativos en el mundo de la banca y del mundo de las inversiones. Es decir, gente que había estudiado física, matemáticas, ingeniería, en lugar de los típicos perfiles más, pues un poco de letras, ¿no? Como de económicas y derecho que hasta entonces, digamos que llenaban todo lo que es las plantillas de los bancos y de las gestoras. Te estoy hablando de finales de los años 90, principios de los años 2000. Y bueno, en aquel momento pues decidí dar el giro y bueno, hicimos un máster en la Autónoma de Barcelona y a partir de ahí pues metí el pie un poquito en la industria. Y lo que hacemos un poco los de perfil cuantitativo es sobre todo la valoración matemática de productos y de derivados, es decir, de productos que se empaquetan para clientes institucionales o incluso para cliente particular, y medición de riesgos de manera estadística, valoración de derivados, tanto para negociar como para comprar o vender, todo lo que tiene componentes matemáticos, que es un poco lo que faltaba durante la década de los 90, que fue cuando hubo el boom y la gran demanda de perfiles cuantitativos. Y digamos que aproveché esa ola, ¿no? En la vida hay que aprovechar un poquito las olas, es decir, te puede gustar mucho algo, pero si no hay digamos que una tendencia general hacia esa dirección, pues aunque te guste mucho algo, pero no, digamos que no está de moda, no hay demanda, pues no vas a hacer nada. Entonces, digamos que aproveché esa ola, me subí a ella y así es como me metí en el mundo de las finanzas y las inversiones, ¿no? Y luego ya un poquito, pues desde entonces, digamos que he estado en todas partes. He hecho de todo y he estado en todas partes. He sido broker, he sido analista, he sido... ¿Me dejas que te interrumpa? Sí. ¿Sabes en lo primero que he pensado? Cuando me has dicho que hacías valoraciones de derivados, de paquetizaciones. Sí.
probablemente a ti te habrás visto la película, conocerás a Michael Burry, etcétera. Él era Sí, doctor en medicina, sí. pero llegan unos perfiles a partir de los años 90 que es, como has dicho, no son los clásicos abogados o economistas o ADE, son ingenieros de, vamos, ingenieros de ingenierías duras, físicos, am, matemáticos, y empieza, a mí me recuerda esta película por cómo darle un número a riesgo, darle un número a riesgo. Y esto es algo que incluso me retrotrae a algo anterior, me retrotrae a uno de los mayores crash, que es el crash de, ¿cómo se llamaba esta empresa? Ahora lo he olvidado, creo que era Scholz, Schiller, Ah, sí, creo que te refieres al a fondo Long Term Capital Management, LTCM. Long Term Capital, no recordaba el nombre, perdón. Si quieres No, hablamos del fondito. sí, porque mm, quería hacerte una pregunta. Ya sé que esto está como. Hemos tomado ya como una película de miedo, hemos salido del camino principal y ya nos vamos a la cabaña esa del bosque que está en la colina. Pero es posible, tú como físico, como persona de números, como persona de ciencias duras y puras, ¿es posible matematizar el riesgo hasta esos niveles para hacer apuestas como Long Term Capital o como todo lo ocurrido en 2007-2008? Respuesta corta, no. Perdón, porque has dejado a todo el mundo has dicho respuesta corta no y todo el mundo ahí suspense y se ha cortado y todo. ¿Qué suspense aquí? ¿Qué ha pasado? Respuesta Oye, corta no. lo siento mucho. Perdón, que la gente y yo estamos interesados. Respuesta corta no. Respuesta corta, no. ¿Y más? ¿Y después? Después, la respuesta larga podemos extenderla y profundizarnos todo lo que quieras, ¿vale? Porque es un tema muy... Un minuto porque luego quiero a ver, volver a tu trayectoria, pero... en un minuto, sí. Cuando tú intentas convertir un concepto tan amplio y profundo como es el riesgo en un número, necesitas simplificar la realidad tanto que siempre se te va a escapar por algún lado. Es como intentar apretar un globo de agua y llega un punto en que entre dos dedos se te escapa una burbujita y explota. No puedes contener, ¿no? Un modelo matemático no puede contener toda la realidad, especialmente cuando hablamos de los mercados financieros. Eso es en 30 segundos. Luego, si quieres, No, hacemos la versión de 10 me ha minutos. parecido, oye, colosal. Para 30 segundos, colosal. Vamos a volver. Déjame que viaje en el tiempo. Vamos a Mm. volver a 5 minutos atrás. Eres un físico que acaba siendo contratado en análisis, en parametrización, en valoración, en medición de riesgo. Continúa, por favor. Bueno, pues básicamente recorro casi todos los puestos que hay en el mundo de la inversión. En el mundo de la inversión, la industria de la inversión, hay dos grandes áreas, ¿de acuerdo? Una que se llama sell side y otra buy side, ¿de acuerdo? La sell side eh, está representada por los brokers y analistas que no paran de emitir análisis sobre compañías o sobre la situación macroeconómica, incitando al buy side, al que compra, que suelen ser gestores o incluso inversores fuertes a nivel particular, sean institucionales o personales, incitando al buy side a comprar esto, vender aquello, cambiar esto, cambiar aquello, ¿sabes? Entonces, digamos un poquito que recorro todo el espectro, ¿no? Empiezo como broker, atendiendo al teléfono a los clientes directamente y No me digas como en el lobo de Wall Street, cogiendo las llamadas. sí, sí, exactamente, cogiendo las llamadas. Bueno, aprendí mucho, ¿no? Aprendí mucho. Tengo una anécdota muy curiosa de aquella época. Era en Barcelona y
recuerdo que yo, pues claro, yo era el pardillo recién llegado, ¿no? Estoy atendiendo a los clientes y claro, entre llamada y llamada, pues a veces había mucho tiempo libre. Entonces, a mí se me ocurre pues ir recogiendo los datos de los clientes y ver la evolución de sus operaciones, de cuánto ganaban, cuánto perdían al cabo del tiempo. Entonces, empiezo a anotarlo en un Excel y poco a poco se va haciendo evidente que la gran mayoría de los clientes perdían dinero. Perdían dinero, pero muchísimo. Hasta llegaba un punto en que perdían todo el dinero que tenían en la cuenta y ya no podían operar más. Entonces yo estaba muy preocupado porque yo pensaba, corcho, si aquí todos los clientes pierden dinero, pues el negocio cierra, ¿no? Porque ya no hay más clientes. Y entonces lo que hago es, voy a mi jefe, le enseño el resumen del Excel y me dice, ay Marcos, qué inocente eres, por favor, pero qué pardillo eres. Vamos a ver, ¿esto qué es? Y yo, esto es un broker, una casa donde damos acceso a la gente a comprar y vender productos financieros, en particular en aquella época, futuros, ¿de acuerdo? Uf, Sí, uf, uf. sí, Perdón. sí. Y le muestro, mira, es que está la mayoría de clientes perdiendo dinero y es que están cerrando cuentas y yo no sé la viabilidad de este negocio. Y es que mi jefe se rió, directamente se rió y me dijo, pero Marcos, vamos a ver. Nosotros lo que estamos aquí es para conseguir más clientes nuevos que hagan más operaciones y nosotros cobrar la comisión de su operativa. A mí que nos importa a mí que gane el cliente dinero o no, que no. Lo que gane la empresa y nosotros. ¿Qué narices aquí el cliente? Cliente que le den, ¿no? Exactamente. No, ese Me fue un recuerda choque. la conversación de Leonardo DiCaprio en Matthew McConaughey, ¿no? Cuando está Absolutamente, explicándole el negocio y absolutamente. cómo funciona. No hubo la canción, pero, pero básicamente fue idéntica, ¿no? Entonces, ese fue un choque para mí en el sentido de que yo creía que entrando en el mundo de las finanzas y de la inversión, mi papel era ayudar al cliente. Y no. Es que según el puesto en el que estés, en la gestora o en el banco, tu papel es em, ayudar a la empresa. Y eso es un choque cultural que siempre he llevado mal. De hecho, hasta que inicié mi etapa independiente, lo he llevado siempre mal. Porque es que no se mira por el interés del cliente, se mira por el interés de la empresa. Lo cual hasta cierto punto es lógico de entender, ¿no? Pero es un poco em, incentivos. Como Recuenco siempre nos recuerda, todo son incentivos. Muéstrame los incentivos y te mostraré los resultados. Como dice Efectivamente. Magler y como dice el gran recuenco, el que soy, por cierto, si nos estuviera viendo, un saludo porque es número 1 del club de fans de Javier Recuenco. Aquí el número 2. Oye, es que me ha parecido tan divertida la anécdota, me ha parecido cinematográfica, ¿no? Aquí el cliente está ahí para sacarle la pasta, aquí Tal que cual, gane o que pierda, aquí que nos da igual. tal cual, En tal fin. cual. Y incluso con mis compañeros yo tenía muchos conflictos porque yo intentaba ayudar al cliente, ¿no? Y muchas veces él decía, bueno, no hagas nada ahora, espérate. Y me decían, Marcos, tú no puedes decirle a un cliente que no haga nada ahora. Tú lo que le tienes que decir es que haga ahora, si puede, 3 cosas. Esa es otra. Perdón, porque es que justamente el capítulo del sextante, el penúltimo, que va por. Y luego hablaremos de John C. Bogle, dice: lo que os van a hacer los fondos es que os van a decir que hagáis cosas, que hagáis constantemente cosas, porque en la medida que hagáis cosas, el fondo pues tendrá negocio. Si no hacéis nada, no tendrá negocio. Claro, tal cual. Bueno, y perdón que te he interrumpido. Entonces te decía, oye, le tienes que decir que haga cosas, el cliente, que compre, que venda, que no sé qué, ¿no? Traerle nuevas ideas. Esta acción que acaba de salir en el Nasdaq, este mercado que acaba de subir o bajar un montón.
digamos que es la versión españistaní del lobo de Wall Street. Ostras. Qué dureza, qué duro y qué real. Yo cuento mucho la anécdota. Bueno, es que en el caso. No la voy a. Bueno, estoy por repetirla de nuevo, ¿no? Aunque la repetiré luego porque creo que va a salir. Yo creo que estabas en un nivel bastante superior. El nivel, y con todos los respetos, ¿eh? Porque hay gente que trabaja en una oficina comercial, puede ser director y puede ser un tío autodidacta. O un tío que se ha preocupado por saber y puede ser un fenómeno. Pero yo me he contado con casos de gente que es que lo primero del traficante, yo creo que la clase número 1 en la universidad del traficante es que no te fumes lo que estás traficando, ¿no? Sí, Es que yo me he encontrado gente en Bancaja comprando acciones de Bancaja cuando se lanzan. Directores y subdirectores. Entonces, si ya ves eso, si ya ves al tío, al traficante, fumándose su propia. No quiero decir la palabra para que me desmoneticen, pero sí, si se está fumando sus propias cosas, pues ya me diréis. sí. Entiendo que en tu caso la gente era muy consciente de lo que estaba ocurriendo ahí. Sí, sobre todo los que tienen mucha experiencia. Los que ya habían estado pues más de una década en los mercados, les daba igual lo que hiciera el mercado, lo único que les interesaba era que los clientes operasen más. Si cerraban una operación con pérdida, automáticamente incitarles a hacer otra para recuperar A recuperar la esa pérdida de la operación. primera, ¿no? Sí, sí, sí. Ostras. Quiero preguntarte una cosa. ¿Y cuál era la dinámica en esos primeros años? La dinámica, porque claro, tú entras ahí, te quedas como sorprendido. Aquí se supone que lo importante sería para nosotros intentar conseguir un producto que bata, al menos que bata al SP500, que bata a los índices más importantes. Tú tenías, no sé, tenías ideas, tenías una visión ya, porque entiendo que eso es algo que vas construyendo a medida que va avanzando tu carrera, tu filosofía de inversión, que luego hablaremos de ello. ¿Tú ya te dabas cuenta de algunas cosas que la inversión no puede ser esto? ¿Hay algo que falla? ¿O fuiste aprendiendo? ¿De qué te ibas dando cuenta? Pues tardé mucho en darme cuenta. Eh, Tardé muchos años en darme cuenta. Es decir, yo al principio, con mi mentalidad cuantitativa, un poquito lo que había aprendido en el máster, un poco, ¿no? Digamos que yo veía un montón de posibilidades utilizando herramientas cuantitativas de hacer miles de cosas imaginativas, diferentes, hacer un montón de cosas, ¿no? Y digamos que yo mantuve esa mentalidad muchos años, a lo largo de la industria, ¿no? Porque luego, después de broker, pues fui analista en una casa de renta fija. Ahí hacíamos también productos estructurados para clientes. Y luego fui director de riesgos en un hedge fund en Madrid. Y digamos que durante todos esos años, pues yo estaba un poquito como adepto a la iglesia cuantitativa. Es decir, yo me creía lo que vendía. ¿Ok? Tú estabas convencido que lo que vendíais era un producto, dentro de lo que cabe, eh, no sé si lo mejor, pero algo competitivo. Sí, estaba convencido de que nosotros hacíamos un esfuerzo por ofrecer valor al cliente mediante técnicas que yo creía que eran las más adecuadas. Eso durante muchos años, ¿no? Y luego fue precisamente en el crash del 2008 donde me empiezo a replantear todo. Me empiezo a replantear un poquito el paradigma cuantitativo, vamos a llamarlo paradigma estadístico, ¿vale? De lo que son los mercados y la inversión. Y bueno, a partir de ahí descubro la escuela austríaca de economía, le doy 180 grados a mi visión de lo que es la inversión y los mercados y la economía. Y es un poquito cuando inicio pues lo que es actualmente mi filosofía de inversión. Pero si me hubieras hecho esta entrevista en, yo qué sé, 2007,
Pues te había estado aquí hablando de las maravillas del value at risk, de las maravillas de empaquetar productos, de utilizar opciones para poner suelos y techos en tu inversión y de cosas así, ¿no? Porque yo entonces era un creyente en todo este tipo de técnicas. Déjame que te pregunte algo, porque lo suelo preguntar en general a todos los profesionales. Me da igual que sean filósofos, que sean camareros, que sean físicos, teóricos. Tú también eres físico, pero en este caso, como vamos a decir, como economista. Siempre les pregunto la visión que tienen sobre aquello de lo que entienden de verdad. Por ejemplo, un pescadero o un pescador, da igual, un pescadero o un pescador, es indiferente. Si va a un supermercado y ve un pez, sabe si ese pez, aunque lo vendan como fresco, sabe si es fresco o no. Da igual cómo lo quieran vender, él lo sabe, él mira los ojos y lo sabe. Un arquitecto ve un edificio y se da cuenta de cosas que otra gente no. Un director de cine ve una película y dice, oye, aquí se han saltado el eje, no sé cuántos, y el que está viendo la película no tiene ni puñetera idea. A mí me gustaría preguntarte, tú como persona que tiene una trayectoria tan larga matemáticamente, laboralmente, en la inversión, cuando tú ves a gente normal y corriente intentando hacerse rica, compartiendo información en un foro, discutiendo sobre si hay que poner un stop loss a esta empresa de petróleos o a este banco, si vender 3 veces al día o si vender 2. ¿Tú cuando ves este tipo de actuación, este tipo de actuación de la gente que aspira, no sé, con 1.000 euros, con un patrimonio de 1.000 o 5.000, vivir de ello con unas técnicas porque se han leído 2 o 3 libros? ¿Tú qué es lo primero que piensas sobre eso? Bueno, estoy muy acostumbrado a verlo. Entonces, yo lo que intento Es es, muy común, algunas veces, perdón que te interrumpa, pero es que, sabes, probablemente habrás leído foros de economía, hay decenas, miles de personas en España que aspiran a eso y viven casi al día intentando conseguir que ese sueño sea su forma de trabajo. Perdón. sí, pues intento, a ver, tú sabes que hacer cambiar de opinión a una persona es prácticamente imposible si tiene una idea preconcebida. Entonces, en el aspecto de las inversiones es muy similar, ¿no? Cuando una persona se ha creado en su cabeza la fantasía eh, de que con muy poco capital va a conseguir, haciendo trading, unas rentabilidades extraordinarias que nadie históricamente ha conseguido, pues tú no le puedes quitar esa idea de la cabeza de manera directa, ¿vale? De manera directa, porque uno de los problemas con hacer cambiar de opinión a la gente es que si tú le muestras que está equivocado, va a tener una reacción casi física contra ti, porque él está construyendo su mundo en esa creencia. Si le quitas la creencia, de repente se encuentra en un desierto perdido y es una sensación muy incómoda. Entonces va a intentar ignorarte, atacarte y defender su propia creencia. Entonces lo que hago son cosas indirectas, ¿vale? Como por ejemplo, una muy sencilla, muy práctica es, eh, oye Marcos, en esta web o en esta nueva empresa me han prometido un 20 o 30% al mes, ¿vale? Por ejemplo. Claro, entonces dices, pues mira, si yo empiezo con 10.000 euros, 20% son 2.000, uy, pues ya puedo vivir de esto, ¿no? Entonces yo, en vez de intentar demostrarles que eso no existe, que no puede existir en este mundo, pues le digo, pues ¿te has parado a pensar que si tú haces eso durante 5 años vas a ser más rico que Elon Musk o Jeff Bezos?
un poquito para... Pantallazo azul, se quedan en pantallazo exactamente. azul y reiniciar. Sí, entonces, no, es que esto lo voy a hacer solamente para ganar 3.000 euros al mes. No, yo no soy avaricioso. Y entonces intento a veces con humor o a veces la con fórmula de ironía la Coca-Cola, pero hacer yo ver solo que no aquí es posible. 3.000 No es euros al posible, mes ¿no? solo. Porque si entras a saco a intentar contradecir los argumentos, no consigues nada. La gente no cambia de opinión. Entonces, no cambia de opinión fácilmente. Hay que ir poco a poco. Iba a decirte que antes de ir a tu filosofía personal de inversión, a los datos estadísticos históricos de lo que ha pasado, tenemos datos más o menos de unos 120, 130 años. Probablemente son fiables los datos de los últimos 105, 110 años. Pero bueno, tenemos ya, os digo, datos de 130 a 135 años. Graham, en su libro El inversor inteligente, habla de ello en sus últimas ediciones. Y John C. Bogle habla mucho de ello. Vamos a hablar de qué vehículos han dado qué resultados, pero antes, como persona de ciencias, persona de números, me gustaría que explicaras algo que es difícil de entender para la gente. ¿Por qué es así? Esto es una calculadora de interés compuesto, ¿de acuerdo? Sí. Y vamos a hacer un pequeño juego aquí, nosotros, vosotros, al otro lado, y Marcos y yo. Vamos a asumir que somos un chico de 18 años que, no hemos ido a la universidad, hemos hecho una formación profesional, hemos empezado a trabajar a los 17, hemos ahorrado 10.000, da igual. Nos ha tocado la lotería, da igual. Nos ha dejado una herencia a la abuela, 10.000 euros. 10.000 euros, ¿de acuerdo? 10.000 euros. Y vamos a poner que ahorramos 200 euros al mes de nuestro trabajo. Somos técnicos electricistas, por ejemplo. Y vamos a asumir que debido a la esperanza de vida, al crecimiento, etcétera, podemos tener una vida sana hasta los 70, hasta los 80 años, venga. Y vamos a tener una vida que, a los 80 años quizá necesitemos ayuda, etcétera. Vamos a poner 72 años. 72 años. Y le vamos a poner un interés del 8%. Esta inversión de los 10.000 euros, que nos ha tocado la lotería o lo hemos heredado de la abuela, que ponemos 200 euros al mes durante 72 años para tenerlo para la jubilación o para los nietos, para lo que sea, es un interés del 8%. Si calculamos, sí, chicos, son 10 millones de dólares. Pero el juego no es este. El juego no es este. O sea, 8%, 72 años de ahorro, hasta los 90 años, básicamente. Los 90 años lo deja el chico a sus nietos. Pero quiero preguntar lo siguiente. Son 10 millones. Esos 10.000 euros, con 200 euros de ahorros, son 10 millones. Pero vamos a hacer una pequeña variación. En lugar del 8%, le vamos a poner 2 puntos más de interés, el 10%. ¿Vale? El 10%. Recordemos, son 10,1 millones de dólares al 8%. Al 8%, 10 millones. Esos 10.000 dólares se han convertido en 10 millones en 72 años. Ahora, recalco, lo único que ha cambiado es que ese 8% se convierte en un 10%. O sea, 2 puntos más. El resultado son 32 millones. ¿Nos puedes explicar y puedes explicar a la gente por qué 2 puntos de interés, que en muchos casos es lo que uno le acaba cobrando su banco a la hora de gestionarle no sé qué basura que le haya vendido,
más la compraventa que dices, que es justamente lo que hablaba Vogel, te van a decir que compras y vendas y que compras y vendas y compras y vendas, pasa del 8% a ser 10 millones al 10% ser 32 millones. Ya sé lo que vais a decir. Bueno, es que no es realista un 10% sostenido. No, pues eso da igual. Estamos hablando de un ejemplo. Podríamos incluso cambiar, en lugar de 72 años, dar 30. Lo que estamos diciendo es que el diferencial es brutal. ¿Tú me puedes explicar de una forma razonada, para que lo podamos entender, por qué una diferencia de 2 puntos da un resultado tan opuesto como es un 300% de diferencia? Bueno, esto es una consecuencia del crecimiento exponencial. ¿Ok? Entonces, lo primero, me gustaría recordar que nosotros, los seres humanos, somos ciegos al crecimiento exponencial. Es decir, lo podemos entender como acabas y lo podemos operar como acabas de hacer, pero intuitivamente no lo vemos, porque nuestro cerebro siempre proyecta de manera lineal. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo que has dado, el resultado es sorprendente porque uno en su cabeza está sumando 2% cada año. Y eso está mal, ¿no? El crecimiento exponencial es, como decía Einstein, es una de las fuerzas más grandes del universo. Y es, por ejemplo, lo que ha hecho rico a Warren Buffett. Porque Warren Buffett es un ejemplo de lo que acabas de hacer. Warren Buffett es de los más ricos del planeta, pero solo lo es en los últimos años. Pongo un ejemplo, ¿vale? Tú, por ejemplo, vas haciendo, siguiendo tu ejemplo, un 10% todos los años, y si, por ejemplo, tienes 1.000.000 y haces un 10% son 100.000 euros. Pero si tienes 1.000.000.000 y haces ese mismo 10%, ya son 100 millones. Es un billón americano. Si fuera Perdón, europeo un serían billón. 100.000 millones. Un O billón más. americano, exactamente. 1.000 millones, exactamente. Entonces, claro, el 10% que ahora saca, por ejemplo, Buffett, por decir algo, se aplica sobre una cantidad gigante, con lo cual está consiguiendo una cantidad a su vez gigante, comparada con hace 40 años, por ejemplo, o 50 años, que incluso obtenía mayor rentabilidad, pero la obtenía sobre un capital mucho menor. Entonces, el efecto exponencial se ve sobre todo a largo plazo. Y es algo que hay que razonar, porque no lo vamos a ver intuitivamente. Intuitivamente, uno piensa, pues si ahorro 10.000 euros y luego hago aportaciones mensuales, en su cabeza, uno en su cabeza no va a intuir este tipo de cifras. Por eso la inversión es difícil por muchos motivos, ¿no? Es difícil por las dificultades psicológicas que implica. Es difícil porque somos ciegos al efecto exponencial. Es difícil por muchos motivos y uno de ellos es precisamente este, es que somos ciegos al efecto que va a tener pequeños cambios iniciales en el largo plazo. Pero entonces me surge una duda. Si al final el interés compuesto no deja de ser como equivocarte unos grados en una dirección, ya sabes, cuando estás trazando una dirección, por ejemplo, un GPS, si marcas una línea, oye, me he equivocado un grado sobre la dirección, a lo mejor 100 metros después, ese grado son una distancia pequeña. Pero si me voy 20.000 kilómetros después, se ha ido una distancia enorme, ¿no? Absolutamente. Entonces, yo voy aquí a dar un ejemplo ya más realista. 50 años. Alguien que tiene 18 años. Alguien que ha empezado la universidad y mete $10.000
y mete 200 euros al mes que ahorra. ¿Es razonable ahorrar 200 euros al mes? Creo que es razonable. Y es razonable para gente que se ha metido a trabajar a los 16 años tener 10.000 euros que vive en casa de sus padres. Es razonable. Estamos hablando de cuando va a jubilarse tiene 4 millones de dólares, con un 10%. Sin embargo, y aquí es hacer su contrario lo que te quiero preguntar, si en lugar del 10% es el 7%, tiene 1,2 millones. O sea, tiene menos de un tercio. Es decir, bajar 3 puntos no es restar un 30%, es restar un 66%. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, si al final la forma de la inversión es una ladera en la que lo único que necesitas es la suficiente distancia y el suficiente empuje inicial, es como la biografía de Warren Buffett de Snowball, necesitas un poco de nieve húmeda y una ladera muy larga, una ladera larga. ¿Tú qué consejos le darías a alguien que ahora tiene 18 años o tiene 23 años y quiere planificar su vida? Porque tiene algo fundamental que es un activo, un asset que no todo el mundo tiene. Tiene tiempo, tiene una ladera muy larga por delante. Te voy a contestar con una anécdota. ¿Ok? Técnico de Valencia, pregunto siempre, bueno, no son tan chavales, ¿no? Porque están haciendo un máster, pero bueno, les pregunto, ¿cuántos de vosotros conocéis los fondos indexados? La mitad levanta la mano. ¿Cuántos de vosotros conocéis los NFTs? La mitad levanta la mano. Entonces, después de explicarles exactamente lo que tú me has explicado, además con ejemplos muy similares, con una web muy similar a esa, siempre hay alguien que levanta la mano y se queja de, pero Marcos, eso es dentro de 40 o 50 años. Claro. Yo quiero hacerme rico ya. Ya, claro, ya. ¿Para qué coño No sé quieres ser rico a los 35 años? Si me estás oyendo, si la anécdota ha llegado, los jóvenes no se dan cuenta de que tienen uno de los factores más importantes a la hora de invertir con éxito, y es tiempo, ¿vale? Porque hay ciertas propiedades del mundo y de los mercados que son más o menos inevitables, pero que solo se pueden aprovechar de manera exponencial con el tiempo, ¿vale? Entonces, es normal que cuando eres joven estás muy centrado en las oportunidades más llamativas, más explosivas, más cortoplacistas. Y lo que no ven, y yo intento enseñarles, es que hay una gran oportunidad a largo plazo que es compatible con sus vidas. No tienen que hacer nada, básicamente simplemente esperar, invertir y esperar. Y que la aprovechen. Porque es precisamente cuando tienes 20 y tantos años que puedes aprovechar el efecto que has ilustrado. Y no se dan cuenta de que bueno, para invertir bien, pues hace falta control emocional, hace falta ciertos conocimientos, no es necesario ser un genio, pero hace falta tiempo. Hace falta tiempo si queremos aprovechar esas propiedades que más o menos son inevitables a largo plazo. Y ahí es donde va un poco mi filosofía de inversión. Es una muy buena anécdota la que has contado. Permíteme que vaya a algo más personal. Te pediría que nos resumieras, sé que es muy difícil resumir una visión filosófica de toda una carrera, ¿no? Y además una visión que creo que la gente que sigue estudiando, como Warren Buffett, como Elon Musk, por mucho que nos caiga mal Elon Musk a gente que diga que es yo creo que no es estúpido. Como mucha gente considera que Elon Musk es un auténtico patán y evidentemente yo creo que está completamente equivocados. Les puede caer mejor o peor, pero es otra película. Y si me llama la atención la cantidad de libros que leen anualmente Warren Buffett, Elon Musk, Bill Gates, esta gente, incluso ahora,
incluso se jactan de la cantidad de libros que leen. Entonces, Sí. a mí me gustaría preguntarte, Marcos, aunque tú sigas formándote constantemente, resúmenos en la medida de lo posible tu filosofía de inversión. Ah, eh, vale. A ver, mira, lo que he aprendido, en primer lugar, tienes que dejar de hacerte daño a ti mismo. Esto es un principio médico. Es decir, Tienes que dejar de hacerte daño a ti mismo. ¿Qué significa eso, perdón? por ejemplo, significa que hay muchísimas más oportunidades de perjudicar tus finanzas que de dejarlas crecer. Desde el básico, gastar más de lo que ganas, hasta ¿recuerdas mis clientes de mi primera época que hacían un montón de trading, un montón de operaciones? Ellos intentaban hacer más operaciones para recuperar lo perdido y se estaban haciendo daño a sí mismos, ¿vale? Pero también el no hacer daño también se extiende a otras técnicas más sofisticadas, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de españoles invierte solamente en ladrillo y depósitos. No tiene más opciones de inversión. De hecho, hay más de 1 billón español, 1 trillón anglosajón en depósitos. Ellos creen que por el hecho de no tomar una decisión no se están haciendo daño, pero sí que se En hacen depósito daño. al 0%, ¿eh? Sí, Que depósitos a tiene cero. Ahora delito. empiezan a subir, pero bueno, básicamente han estado a cero. Y lo que están haciendo es que a ellos mismos permiten que la inflación les haga daño. ¿Ok? Luego, hay tantos sesgos psicológicos, tantas falacias lógicas en los que podemos caer para hacernos daño a nosotros mismos, que por eso para mí lo primero es no hacerse daño a sí mismo. Y esto lo tomo de los médicos, ¿no? Los médicos aprenden que cuando les llega un paciente, lo primero es no hacer daño, no hacer más daño del que el paciente ya tiene. Por eso tienen que considerar el problema muy bien en todos sus parámetros, su extensión y sus implicaciones antes de tocar nada. ¿Vale? Esto me recuerda no sé si se llama la ley o la paradoja de Chesterton, que decía Chesterton, si ves una valla en el campo, no la toques, porque alguien la ha puesto ahí por algo. Es decir, por ejemplo, para evitar que los lobos entren a comerse las ovejas. Es decir, antes de hacer algo, pues intenta ver las consecuencias que puede tener. ¿De acuerdo? Te pongo otro ejemplo. Es muy famosa em, la asimetría que hay emocionalmente con respecto a las pérdidas y las ganancias, ¿vale? Que Kahneman y Tversky, premios Nobel 2002, midieron con bastante precisión, ¿vale? Que consiste en que cuando tú, por ejemplo, has ganado un porcentaje X de dinero, pues sientes una cierta alegría. Pero si tú pierdes ese mismo porcentaje, lo pierdes, generalmente sufres un dolor con el doble de intensidad, al menos, que alegría sentiste. ¿Ok? Entonces, todo eso son oportunidades no, situaciones que nos pueden empujar a cometer errores de inversión. Por ejemplo, esto que has comentado tú de invertir al principio a 50 o más años, la oportunidad está ahí, pero prácticamente nadie la coge. ¿Por qué? Porque a lo largo del camino surgen un montón de informaciones, sensaciones, cambios de ideas que nos impiden eh, que nosotros mismos nos autodañamos para no llegar a capturar eso que está ahí si simplemente lo dejamos correr. Por eso para mí lo primero es no hacerse daño. ¿Ok? No hacerse daño también implica, por ejemplo, no invertir a lo loco.
está subiendo no sé qué chorrada. Pues es el futuro. Pues Eso es algo que resalta mucho, perdona que te interrumpa, Graham. No invertir basado en las emociones, invierte basado en los números, más o menos, no hay nada objetivo en la vida, basado en no lo que te dice el mercado, no las expectativas, no en lo que diga la expansión, no lo que te diga el articulista, sino en los números. Si te lo puedes calcular tú mejor, flujo de caja, PER, etcétera, etcétera, valor en libros, ese tipo de cuestiones. absolutamente. Es decir, hay que pensar que todo lo que es la prensa o todo lo que es el mundo de las finanzas en Internet está pensado para, como en mi época de broker, para empujar a la gente a estar haciendo constantemente cosas. ¿Vale? Y nunca cesan las oportunidades de aparecer. Entonces, cuando tú muestras ese ejemplo de invertir a 50 años, yo lo primero que he pensado ha sido, sí, ya, pero es que nadie lo va a hacer. Nadie va a seguir ese plan durante tanto tiempo. Por, por eso, porque es que las emociones nos pueden. Y eso entronca un poquito también con el estoicismo que comentabas al principio, ¿no? De que, claro, racionalmente ahí está la oportunidad, pero los seres humanos somos parte razón y parte emoción. Y en las inversiones, después del no hacerse daño, está el poder controlar, el poder discernir entre lo que podemos controlar y lo que no. Y centrarnos en solamente aquello que podemos controlar. Porque todos los días aparecen, por ejemplo, hay una falacia muy común y es que si, por ejemplo, hay 10.000 personas en Twitter o en Internet que están haciendo predicciones todos los días, es absolutamente imposible que un pequeño porcentaje no acierte siempre. Es que eso es algo que me encanta, eso lo digo mucho. Eh, el hecho de que tiremos una moneda al aire y yo diga cara y tu cruz y tú aciertes, no significa que tú hayas sabido por qué has acertado y no significa que tu predicción esté basada en un hecho más allá de lo aleatorio. Y esto pasa constantemente. Ahora ya porque es como un chiste y nadie lee la expansión o los 5 días o las cosas así, este tipo de... Más los analistas estrellas de estos periódicos, para mí es de lo más hilarante. Yo creo que a mí no me hace mucha gracia José Mota o los morancos, pero los analistas y los columnistas de expansión son de lo más delirante. Yo cuando les veía decir, compren, 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 Telefónica, Alper, oportunidad histórica, digo, jolín, quien se meta aquí porque ha leído esta prensa, y Sí, lo que han hecho es destruir valor, porque es que han destruido valor año tras año, perdón. Sí, sí, pero es muy, que muy, muy de acuerdo con lo que dices de la prensa. es más difícil de lo que tú estás describiendo que la moneda lanzada al aire, porque fíjate, todos los que hacen predicciones sobre lo que va a hacer el mercado, las hacen con un razonamiento detrás lógico. Entonces, cuando uno de esos acierta, eh, recuperas las razones por las que ha hecho esa predicción y ves que eran lógicas hasta el punto de que uno puede llegar a creer que era inevitable. Racionalizas el hecho. Se racionaliza el hecho. Es decir, no es que la gente lance monedas, es que la gente lanza monedas con una lógica detrás. Y todas tienen lógica. Entonces, salga la que salga, que no sabes cuál va a ser, te va a parecer que lo que decía el analista era lógico, era inevitable. Entonces, esto crea la impresión, la falsa impresión, de que sí que es posible entender a los mercados y predecir a dónde van a ir. ¿Por qué? Porque lo que dijo el analista X de moda, que está acertando últimamente, es razonable. Pero ojo, es que el que se equivocó, lo que decía también era razonable. ¿Ok? Es que lo que acabas de decir es una de las... Mira, si tuviera... Tengo que hacer... lo tengo a la espera un capítulo del Sextante sobre eso. Y para mí es una de las grandes lecciones después de las bofetadas que me ha dado la vida.
Y la lección es, el hecho de que algo sea lógico no significa que se convierta en realidad. El hecho de que una explicación sea razonable no significa que tenga por qué convertirse en realidad. Y ahí eres Correcto. físico. Para convertirse en realidad, chicos, hay que ver los datos. Hay que ver los datos. Perdón, sigue porque me parece interesantísimo todo lo que estás contando. No, Sí, perdón. esto conecta un poco con mi manera de entender los mercados, y es que los mercados son el ejemplo paradigmático de sistema hipercomplejo. Es decir, estamos acostumbrados y estudiamos en el colegio los sistemas deterministas, sencillos, un péndulo, una canica que cae, una piedra que lanzo al lago. Estos sistemas están muy bien descritos por unas pocas ecuaciones y nos permiten, despejando unas cuantas variables, saber lo que va a pasar en el futuro. Pero cuando el sistema se hace complejo y tiene muchas variables interconectadas, influyendo de diferentes maneras a lo largo del tiempo, aparece la impredictibilidad. Es decir, esto es muy importante porque es una separación fundamental. Es decir, no es que haga falta ser más inteligente o haga falta más potencia de cálculo o hagan falta mejores ecuaciones. Es que los sistemas complejos son inherentemente impredecibles. Eso significa que por mucho que sepamos y por mucho que calculemos, no se puede predecir su evolución futura, ¿vale? El ejemplo más sencillo es el problema de los tres cuerpos. Tres cuerpos en el espacio, tres planetas o tres soles, pues son sistemas que son impredecibles porque no se pueden despejar las ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces podemos... Perdón, porque yo siempre pongo el ejemplo de, y me gustaría tu opinión, que lo aclares este punto porque me parece muy importante. Lo es. Y es el punto, me parece, clave del vendehumismo, porque hay tanto vendehumismo en el mundo. El vendehumismo se basa en que aquí tenemos una ecuación, tú no sabes esta incógnita, pero yo sí. Nadie sabe esta incógnita cuál es para poder resolver, y yo sí. Y siempre digo lo mismo. Hay gente que intenta explicarnos que alguien puede saber tanto de economía que puede conocer qué va a pasar en algo como un sistema complejo. Sin embargo, voy a poner algo que puede parecer a priori incluso más simple, el fútbol. ¿Quién es el que más sabe de fútbol? Messi, me diréis, no, un entrenador, me da igual. Mourinho, Ancelotti, ¿quién? ¿Me va a acertar quién va a ganar el Mundial a Ancelotti? ¿Me va a acertar el pleno al 15 de la quiniela? Por mucho que sepa de fútbol, no. Porque hay demasiadas variables que no se pueden controlar. Tú podrás hacer, tú puedes jugar bien al fútbol, tú puedes entrenar bien un equipo, pero tú no puedes acertar si este entrenador se acostó con su mujer, no se acostó, si el otro día durmió mal, si uno se rompió la rodilla, si hay buen ambiente, si el árbitro se equivocó, si el VAR le entró una pájara y tuvo un virus, y si compraron, si hubo corrupción. Hay tantas variables, y en economía, ¿por qué tiene que ser distinto a fútbol? Es más, me parece más complejo la valoración de algo como son todas las empresas de un índice que quién va a ganar un partido de la liga. Y lo que dices es que es así. Es que es absolutamente, si hablamos, por ejemplo, de un mundial, que a lo mejor tiene 20 equipos, no sé cuántos equipos. Normalmente 32 ahora. 32, bueno, pues y cada equipo juega en 11, pues yo qué sé, a lo mejor estamos hablando de 400 jugadores, 400 variables interconectadas de muchas maneras, pero es que en los mercados financieros estamos hablando de millones de variables actuando constantemente.
¿Ok? Esto me recuerda a una anécdota de Stanley Kubrick, cuando estaba haciendo 2001. Cuando estaba haciendo, ya sabes, supongo que lo sabéis, Stanley Kubrick era un obsesionado con los detalles. Tardaba 10 años en hacer una película de media porque tenía que tener todos los detalles controlados. Pues claro, cuando él tenía que representar una nave comercial, un transbordador comercial llevando a la gente desde la Tierra a la estación espacial, pues él se fue a Wall Street a preguntar cuál era la compañía aérea más sólida, tal que en 2001, o sea, si la película se hizo en el 68, se estrenó en el 69, en el 2001, 30 y pico años después, ¿qué compañía iba a ser la más probable que tuviera el servicio de transbordador espacial a la estación espacial? Entonces, los analistas de Wall Street le mostraron que la compañía más sólida era Pan American. Y por eso vemos a la Pan Am en la película. Pero claro, la Pan Am quebró. Pan Am quebró. Es lo que tú has dicho. Es decir, hay tantas, no solamente es que haya tantas variables interconectadas y tantos factores que van cambiando su influencia a lo largo del tiempo, es que ni siquiera podemos tener en cuenta los factores que en el futuro van a pesar más y que a lo mejor hoy no están. Entonces, uno llega a la conclusión de que hay que adoptar formas, no solo de inversión, sino formas de vida resistentes a esa impredictibilidad propia de las actividades sociales humanas. Una de ellas es la indexación. La indexación es resistente a esta impredictibilidad propia de las empresas. Y esto es, para mí, lo más importante de la indexación es que, ¿qué es lo que nos dice la indexación? Lo que nos dice en datos brutos es que no llega ni a 1 de cada 10 fondos que en el largo plazo baten al índice, ¿de acuerdo? Pero eso es el dato observable. ¿Qué es lo que nos está diciendo ese hecho? Lo que nos dice ese hecho es que efectivamente las actividades sociales, su futuro es impredecible. Y tenemos que actuar en consecuencia. Es decir, tenemos que actuar de una manera tal que esa impredictibilidad no nos haga daño o nuestra rentabilidad no dependa de predecir bien. ¿Ok? La indexación es el ejemplo más bonito, hay otros, ¿no? Pero es el más bonito porque en cada época, ya llevo más de 20 años en los mercados, en cada época la gente es incapaz de imaginar cuál va a ser la próxima Apple o la próxima Google o la próxima Microsoft, ¿vale? Porque somos ciegos a lo que todavía no ha ocurrido. Pero cada época tiene sus mega empresas. ¿Vale? Por ejemplo, yo qué sé, en los años 80, pues las megas empresas eran las petroleras. Entonces, si tú le preguntabas a un analista, a un inversor, por el futuro de las empresas, te iba a decir, es obvio que las petroleras van a ser siempre las empresas más importantes del mundo, porque del petróleo depende todo. ¿Ok? Pero no es así. Es decir, luego aparecen industrias que se hacen más importantes, que generan más rentabilidad, y eso se va reciclando. Y no vemos lo que puede pasar. Por ejemplo, mucha gente cree que nadie puede superar a Google precisamente porque Google tiene, digamos que el monopolio futuro de todo lo que es Internet. Pero, sin embargo, ahora está apareciendo un nuevo paradigma, el de la inteligencia artificial, de empresas pequeñas que empiezan a hacerle sombra a Google. Eso era impensable antes. Entonces, lo impensable siempre sucede. Entonces, como lo impensable va a suceder, necesitamos un método, una estrategia que incorpore lo impensable a nuestro favor y elimine
lo que va muriendo. Ese El método, cisne negro siempre va a aparecer, es una cuestión de cuándo, pero siempre va a aparecer. exactamente. Entonces tenemos que tener un método para exponernos positivamente a lo que va ocurriendo en el futuro. Y la mejor forma es la indexación. Por eso, terminando un poquito este largo resumen de mi Muy filosofía, ¿no? interesante. Empezábamos con primero no hacerse daño, ¿no? Después enfocarse en aquello que podemos controlar, que no hemos hablado mucho. Pero en tercer lugar, identificar esos procesos y fenómenos que son lo más inevitables posibles. Por ejemplo, la indexación es una estrategia, es un proceso que que sostiene aquello que funciona y elimina lo que no funciona, sin necesidad de saber qué es lo que va a funcionar en el futuro. Esta es la clave. No necesitamos ver el futuro para que este proceso funcione. ¿Vale? Si te parece, aquí tienes. Esto es el resultado estadístico de los últimos 100 años. Creo que es desde 1924 a 2023, de lo que hubiera ocurrido con $1.000. Esto lo vimos en un programa con José, pero me gustaría que tú también dieras una valoración. Os voy a ir diciendo porque muchos de vosotros estaréis en el móvil y no lo podréis ver. Eso significa que $1.000 de el año 1925, creo que es, perdón, es 1925. Si a ti te pagaran, si a ti te pagaran con esos $1.000 la inflación, tendrías $16.000 en 2023. En otras palabras, si pasan 100 años estadísticamente, esto nos dice que lo que tú podías hacer, o sea, si lo tuvieras como ahora, que la mayor parte de la gente en España tiene el dinero en una cuenta corriente al 0%, y perdiera la inflación, que en España sería el daño mucho mayor, porque tenemos una inflación en el último siglo mucho mayor que Estados Unidos. Esto significaría que podrías comprar 16 veces menos de lo que podías comprar en 1925. Creo que en 1925 $1.000 era más o menos el salario de una persona. Creo, hablo así de memoria, en Estados Unidos. Eso significaría que tú tendrías menos del salario de un mes, el salario de 3 semanas, más o menos. Ese salario anual, lo que te quedaría sería el salario de 3 semanas. Habrías perdido 49 semanas, simplemente se lo habría comido la inflación. Si vamos al siguiente producto, estos son datos estadísticos históricos para que podáis comparar algunos de los vehículos más comunes. Las letras acumulan en Estados Unidos un interés medio del 3,6, una rentabilidad del último siglo del 3,6. Serían unos $30.000. Básicamente estarías poquito por encima del doble de la inflación. Los bonos, $98.000. Las acciones internacionales, que sería un paquete que aquí no voy a entrar en detallado cómo está distribuido, pero dejaré el enlace para que veáis este archivo histórico. Las acciones internacionales habrían representado 1,3 millones. Y el SP500, reinvirtiendo dividendos, serían $10 millones. O sea, $1.000 reinvirtiendo dividendos como hace un índice, porque al final es lo que haría un índice, se convertiría en un siglo $1.000 en $10 millones, reinvirtiendo los dividendos del índice. Esto, como ya hemos hablado del interés compuesto, no lo voy a sacar de nuevo, pero ¿tú qué nos dirías de estos diferentes vehículos, acciones internacionales, inflación, letras, bonos, acciones de Estados Unidos? Falta un producto, aquí creo que falta un producto fundamental, que es el inmobiliario. El inmobiliario hay una discusión sobre cómo se mide, si estaría por encima del SP500 o no, porque hay gente que dice, bueno, si hiciéramos rates mundiales, etcétera, pero claro, Sí. en fin.
Hay gente que dice que no, que si das un país concreto, los costes, no voy a meterme en ese, pero estaría de lo más alto. Desde luego estaría muy cerca, por arriba o por abajo, dependiendo de ciertas opiniones, que no voy a entrar en esa discusión, de lo que es el SP500 reinvertido. A mí me gustaría preguntarte, viendo esto, en teoría, lo más seguro es no hacer nada. Lo más seguro en 1925 es decir, lo voy a poner en una cuenta corriente. O lo más seguro es comprar bonos del Estado. O lo más seguro es comprar letras del Tesoro. O lo más seguro es comprar acciones de aquí, de allá, de países emergentes. Pero lo que ha ocurrido es que si yo hubiera invertido en un fondo indexado, me hubiera comprado todo el índice y lo hubiera ido balanceando a medida que algunas empresas salen y entran, hay una diferencia de nombre enorme entre Estados Unidos, y tú lo conoces bien, frente a algunos países que son como Linux, son el futuro y siempre lo serán. Compáranos todo esto, compáranos A ver, todos los productos. mucha tela que cortar. A ver. Primero, es importante utilizar palabras más específicas, ¿no? Lo que está comparando este índice son activos, tipos de clases de activos, ¿de acuerdo? Porque una cosa son los activos, otra cosa son las estrategias, es decir, donde hay un proceso, y otra cosa son los productos, es decir, el empaquetado que te hace alguien, generalmente una gestora, y te vende un producto que puede contener activos y o contener un procesado. Entonces hay activos, procesos o estrategias y productos. Entonces, aquí están hablando de activos, ¿de acuerdo? Entonces, que hoy, últimamente, en los últimos años, es muy fácil comprarlos porque se han construido paquetes, es decir, productos que dan acceso a esos activos de manera muy fácil y barata. ¿Ok? Entonces, eso en primer lugar. Segundo lugar, quiero que visualmente hagáis un zoom y veáis que estas líneas no son líneas suaves ascendentes, como por ejemplo los T-bills o letras del Tesoro americano, que son muy suaves y siempre ascendentes, ¿de acuerdo? No, estas líneas suben, bajan y tienen caídas y subidas periódicas, ¿no? Entonces, cuando vemos un gráfico de largo plazo, pensamos, pues es muy fácil, yo voy a estar a largo plazo en esto y ya está, y me olvido. Pero luego resulta que esas caídas que se ven en el gráfico suelen a veces llegar al 50%. Este es un gráfico logarítmico, es decir, una caída mientras estás ahorrando del 50%, pues puede llevar a mucha gente a un nivel de estrés que le haga abandonar su plan de largo plazo. Eso es muy importante y otra de las razones por las que, teniendo esa oportunidad, la mayoría de la gente no llega a realizarla. Y es que sufrir esas pérdidas durante el camino nos crea una ansiedad que lleva a cometer errores. De nuevo, el tema de no hacerse daño a sí mismo. ¿De acuerdo? Luego, según el periodo que observes, hay unos activos que dan más rentabilidad que otros. Y esos periodos pueden ser muy largos. ¿Vale? Por ejemplo, si te fijas en las acciones internacionales, ¿vale? Las acciones internacionales durante los años 80 fueron muchísimo más rentables que las acciones americanas. Y también a principios de los años 2000 y hasta el 2007 aproximadamente, las acciones internacionales fueron muchísimo más rentables que las americanas. Entonces, estamos hablando por ejemplo, de una década. Una década es mucho tiempo para que tú todos los días tengas dudas, te surjan dudas. Y esas dudas pueden llevar a abandonar el plan de inversión. Si compras en el pico de 1929, te chupas 15 años hasta recuperar. Efectivamente. Efectivamente. Es decir, cuando se ve un gráfico de largo plazo, se dice, pues muy bien, si yo estoy invertido no pasa nada. Pero ojo,
es que puedes pasar por periodos en los que sufras tanto y todos los días que te lleve a hacerte daño a ti mismo. Muy importante. Y luego, este gráfico es un gráfico estadounidense. Está muy centrado en lo que es Estados Unidos. ¿De acuerdo? Porque digamos que desde principios del siglo XX, finales del siglo XIX, pues Estados Unidos ha tenido una estabilidad económica que incluso a pesar de la Gran Depresión que sufrió en los años 30, pues no llegó a colapsar, a destruirse como país. Pero es que han habido muchos países que sí que han desaparecido y se han destruido por el camino. ¿Vale? A mí me gusta mucho hacer la comparativa con Argentina, que ahora está tan de moda con Milei. Argentina tenía a principios del siglo XX más o menos el mismo PIB que Estados Unidos y las mismas expectativas de crecimiento que Estados Unidos, con un montón de riqueza en su suelo y unas posibilidades fantásticas. Sin embargo, Argentina derivó hacia el socialismo y ha acabado en lo que ahora es, pobrecito, es un país casi tercermundista, ¿no? En cambio, Estados Unidos no. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de proyecciones a muy largo plazo porque podría ser que el país en el que estamos apostando, pues no continuara. Perdón, te lo voy a preguntar directamente. Entonces, ¿tú serías de apostar por Estados Unidos o de indexarte a nivel mundial? ¿En un indexado mundial o un indexado con el SP500? Yo soy más de indexarme, si tuviera que elegir entre los dos, de indexarme más al mundo, ¿vale? Porque es que no sabemos si Estados Unidos va a continuar como lo ha hecho durante el último siglo. Aunque yo espero que sí, pero, pero bueno, ahí está China, por ejemplo. Ahí está China llamando a la puerta y quizá China es el Estados Unidos de lo que queda de siglo. Entonces, si tú te indexas de manera mundial, es que se tienen que cumplir muchas condiciones, ¿vale? Por ejemplo, no porque un país que crezca mucho, automáticamente su bolsa crece mucho también. A veces se cumple y a veces no. Tiene que haber un proceso de transparencia, un proceso de libertades que se respeten y que los índices capturen esas empresas que están capitalizando mejor el crecimiento y las dejen crecer. Se tienen que cumplir todas esas cosas. Entonces, digamos que la manera más amplia de poder abrazar ese proceso es a través de la indexación. Siempre se podría hilar más fino, pero cada vez que hilamos más fino tenemos el riesgo de equivocarnos. En cambio, si seguimos una filosofía de indexación mundial, pues es más probable que estemos invirtiendo siempre en aquellas acciones que mejor lo están haciendo a nivel mundial. Hoy domina Estados Unidos de largo el índice mundial. Creo que tiene más de 2/3 del peso de Estados Unidos, pero eso no siempre ha sido así y no tiene por qué seguir siendo así. Me gustaría ahora, si te parece, porque luego iremos a hablar de los momentos en los que los mercados hacen crash, etcétera. Pero me gustaría preguntarte por el inmobiliario. Sabes que en España es uno de los vehículos históricos de inversión. No sé si es por una cuestión tangible, no sé si es por una cuestión de más fácil acceso, de más fácil comprensión. ¿Tú qué opinas del inmobiliario como mecanismo para invertir? Bueno, hay que diferenciar primero lo que es la inversión directa, es decir, cuando una persona compra un inmueble o varios inmuebles, de lo que es la inversión a través de empresas que a su vez compran e invierten en inmuebles. Son dos cosas distintas, ¿de acuerdo? Cuando es uno el que compra varios inmuebles, pues claro, tiene un riesgo de falta de diversificación, en el sentido de que quizá este local que ha comprado para alquilar, el inquilino no le paga, o este piso el inquilino no le paga. Es decir, hay cierto riesgo de que en nuestras pocas inversiones inmobiliarias directas
pues se acumule, digamos que estadísticamente se acumule una mala racha, ¿no? Esto hay que diferenciarlo de lo que es la inversión a través de empresas que a su vez invierten en inmuebles. En España se llama SOCIMIS y en Estados Unidos se llaman REITs, ¿de acuerdo? Entonces, para mí es un activo muy interesante porque a diferencia de los bonos y de las acciones en general, es decir, de las empresas que se dedican a otras cosas, los activos inmobiliarios están respaldados por algo real, por un inmovilizado real. Es decir, no solo son promesas de pago futuras, como puede ser un bono. Es decir, un bono no es más que yo te presto dinero a ti, tú me lo devuelves luego con un interés. Hay un contrato abstracto, ¿vale?, en medio. El inmobiliario, hay un respaldo real basado en una necesidad humana que no se puede eliminar mientras haya humanos. Es que la gente tiene que vivir en casas o las empresas tienen que hacer su actividad en hangares, o hay que alquilar parkings o alquilar hospitales o centros comerciales. Es decir, hay una necesidad detrás que respalda la inversión inmobiliaria. ¿Okay? Y a eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de invertir en aquellos fenómenos que sean lo más inevitables posibles. Y el inmobiliario es uno de ellos. Porque mientras haya personas, el inmobiliario va a ser una realidad. Y como he dicho antes, a diferencia de los bonos y las acciones que te pagan cupón o te pagan dividendo, lo que hay detrás no es una entidad abstracta, sino que es un inmovilizado real. Es como un bono eterno, en el sentido de que siempre que te pagan el alquiler, pues va a tener una rentabilidad. Entonces, a mí el inmobiliario es una de las cosas que más me gusta, y además, desde siempre se ha recomendado el inmobiliario, pero no solamente cuando digo desde siempre no me refiero al siglo pasado, me refiero desde hace milenios. Por ejemplo, en el Talmud hay una frase en el Talmud en la que se aconseja cómo se debe invertir, y dice que a la hora de invertir tienes que invertir 1/3 en empresas, 1/3 en inmobiliario y 1/3 en dinero. Y si lo ves hoy en día, las grandes family office o las personas de gran patrimonio, pues los datos están ahí, siguen teniendo 15, 20, 30% de todo su patrimonio en inmobiliario, sea de manera directa, como he dicho al principio, o sea de manera indirecta a través de muchas empresas que a su vez hacen inversión directa en inmobiliario. Un poquito para diversificar ese riesgo de que te toque el inquilino que no paga el alquiler. Me gustaría, porque justamente has centrado en ello, según tu filosofía de inversión, ¿cómo debería distribuirse una cartera? ¿Qué porcentaje de inmobiliario, de indexados, de cash, de bonos, de letra? ¿Cómo crees tú que debe de distribuirse una cartera? Es que, mira, esto tiene mucha relación con el gráfico que has puesto antes, en el sentido de que no existe la respuesta perfecta. Porque elijas los activos que elijas, siempre que los activos crezcan a largo plazo, ¿vale? Porque están respaldados por una actividad social, como por ejemplo el inmobiliario. Siempre que los activos crezcan, la proporción que tú hagas va a ir mejor en ciertas épocas y va a ir peor en otras épocas. Entonces, no hay una respuesta clara, porque no puedes decir, el mejor es esta cartera, porque esta cartera lo ha hecho mejor en 100 años. Pero es que a lo mejor durante 25 lo estuvo haciendo muy mal y luego lo hizo por encima de lo normal en los siguientes 10. No hay una respuesta concreta, ¿no? Entonces, como no hay una respuesta concreta, a mí lo que me gusta es, como dice el Talmud, equiponderar la inversión entre los distintos activos que tú elijas. Ahora, sabiendo, y esto hay que tenerlo siempre muy presente como inversores de largo plazo, que elijas la cartera que elijas y la manera de invertir que elijas, siempre va a haber otras carteras, otros inversores, para cualquier plazo temporal, el año pasado, o hace 5 años, o hace 10 años, que lo harán mejor que tú.
porque no tenemos manera de saber cuál va a ser la mejor cartera en los próximos 10, 20 años. Esto es muy importante. Entonces, hace falta un poquito de humildad en el sentido de que, ok, yo voy a invertir, porque lo que no quiero es que la inflación se coma mi dinero. Pues voy a invertir, pero tengo que ser consciente de que elija la opción que elija, no va a ser la mejor en ningún horizonte temporal. Y eso es decepcionarte antes de empezar. Pero es que así es el mundo. Tú tienes que apostar básicamente por una posición buena en la carrera, pero no puedes pensar que vas a ser el mejor, porque va a estar dependiendo de unos factores que tú no vas a poder controlar. Probablemente Exacto. no va a controlar ni el que va a ser el mejor. Exacto. Te pongo un ejemplo concreto porque creo que así la gente lo va a entender mejor, ¿vale? Antes hemos comentado que las acciones internacionales, es decir, las de fuera de Estados Unidos, lo hicieron mejor en el periodo 2000-2007, ¿de acuerdo? Además, si te fijas ahí, lo puedes ver cómo su línea sube más que la de arriba, ¿de acuerdo? Claro, esos son 7 años. Durante 7 años, lo que vas a estar leyendo y pensando todos los días es, joder, es que Estados Unidos ya no es el futuro, es que Estados Unidos ya no va bien, ya no va a ser lo que era, me he equivocado, hay que apostar por las acciones emergentes, que lo van a petar porque son países que están empezando y tienen más potencial, y te buscas razones para cambiar de opinión. Entonces, hay que ser consciente de que eso siempre lo vamos a sufrir. Elijamos la cartera que elijamos. Entonces, hay que partir del punto de partida de que hagamos lo que hagamos, nos vamos a decepcionar porque siempre habrá otra opción, otra cartera, para el periodo en el que nos fijemos que lo habrá hecho mejor. Pero no nos tiene que entristecer ni desanimar porque es que va a ser así siempre. Entonces, lo que tienes que preocuparte es buscar activos que tengan un crecimiento a largo plazo, ¿de acuerdo? Invertir en ellos y aguantar. Porque siempre vas a tener más alternativas para invertir en otra cosa. Y eso es todos los días. Me gustaría preguntarte en ese escenario que planteas, y teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, y teniendo en cuenta los enormes efectos a largo plazo que tienen pequeñas variaciones en el tipo de interés, por cómo funciona esa máquina de demolición o de construcción, como lo queramos ver, que es el interés compuesto, me gustaría plantearte si tú crees que a día de hoy la banca aporta valor añadido en la inversión al cliente. No pregunto si es una institución o son unos mecanismos o son unas empresas que te pueden permitir que puedas pagar impuestos, que te dan la facilidad de tener una tarjeta. No hablemos de lo cotidiano. Hablemos de la inversión a largo plazo. ¿Tú crees que aporta la banca valor añadido al cliente final? Si nos referimos a la clásica banca española Sí. de la señora María que va a su banco de toda la vida de la esquina y le coloca en el fondo que ese mes le han indicado al jefe territorial que tienen que colocar a todos los clientes, no aporta valor, ¿vale? Pero estamos entrando en una nueva época en la que cada vez más gente está despertando, ¿vale? Esto conecta un poco con lo que decías al principio de la educación financiera que puede haber en Estados Unidos y la educación financiera que hay en España. En Estados Unidos la educación financiera es mucho mayor, pero no porque se enseñe en los colegios o en los institutos, que apenas se toca más que en España, pero apenas se toca, sino porque en Estados Unidos hay una creencia fundamental radicalmente diferente a la española. Es que en España prácticamente todo el mundo tiene fe ciega en que el gobierno le va a mantener cuando se jubile. Y esa creencia no la comparten la mayoría de los estadounidenses. Entonces, la mayoría de estadounidenses intentan buscarse la vida para invertir mejor sus ahorros, porque no se fían del gobierno. Y ese no fiarse del gobierno les lleva a
una mejor educación financiera que la que tenemos, por ejemplo, en España. En España, ¿para qué me tengo que preocupar yo por el futuro si ya el gobierno me va a mantener? ¿Vale? Eso, si yo con Estados Unidos soy bastante optimista a medio y largo plazo, con España soy muy, muy pesimista a medio plazo. Y a largo plazo ni te cuento. A largo plazo no se sabe, pero a medio plazo soy muy pesimista. Entonces, esto venía con lo del banco. Entonces, en el banco generalmente le encasquetan el producto del mes y eso no tiene valor añadido. Es decir, desde arriba, de una manera top-down, se distribuye producto como quien distribuye patatas o naranjas, ¿sabes? No. Ahora bien, en este nuevo entorno en el que estamos entrando, en el que cada vez más gente se da cuenta de que quizá el gobierno no puede pagarte la pensión y tengo que buscarme las habichuelas, pues está empezando gente a preguntar y a aprender. Y en ese entorno, el asesor, más que asesor, no sé cómo llamarlo, el acompañante, el coach, el que te acompaña en las inversiones va a ser una pieza fundamental. Esto lo cuento en el máster del Politécnico, y es que la figura del asesor no va a desaparecer por la inteligencia artificial o por los robo-advisors, no, porque es que es necesaria una persona a tu lado para ayudarte a no caer en los errores conductuales, en los errores psicológicos, para mantener el rumbo en la inversión. Si tú estás solo y, por ejemplo, estás invirtiendo en un producto, el SP500, que cae un 50%, si tú estás solo y no lo compartes con nadie, el dolor te lo comes tú. Y ese dolor te va a llevar a cometer errores, a hacerte daño. Entonces es importante la figura del asesor, no porque te va a decir qué productos invertir, sino porque va a estar contigo, explicándote y acompañándote también durante esas fases de sufrimiento, que son inevitables en toda inversión volátil. ¿De acuerdo? Entonces, sí que veo la posibilidad de que aporten valor, pero lo que no puede suceder otra vez es que haya conflictos de interés. Es decir, como me pasó a mí cuando yo empecé a trabajar en la industria, es que había que poner antes los intereses de la casa que del cliente. No, eso no puede ser así. Esa estructura de incentivos, como diría Recuenco, no puede sostenerse en el tiempo indefinidamente. Llega a producir tales contradicciones que le hacen romperse por algún lado, se rompe tarde o temprano. Entonces, en un futuro es posible que esos bancos se adapten a precisamente enfocarse al cliente de verdad, no como eslogan para vender más, y que sí que aporten valor precisamente en la economía conductual, en el behavioral finance, es decir, cómo te tienes que comportar para no hacerte daño a ti mismo. Si te parece, me gustaría cerrar, antes de ir a alguna pregunta. Creo que ha sido tan interesante, nos hemos pasado sobre el tiempo que me había marcado, pero tomaremos alguna pregunta de los oyentes. Me gustaría plantear algo distinto. Antes hemos dado el ejemplo de alguien que tiene 18 o 23 años, creo que con una estrategia muy simple puede tener un futuro a los 50, 55, ya no digamos 65, tremendo. Económicamente es extraordinario. Pero ¿qué le aconsejarías a alguien que tiene 40, 45 años, 50 años, que le quedan 40, 45 años de vida, está en la mitad de la vida? ¿Qué le aconsejarías en inversión? Bueno, lo primero es que tiene que deshacerse de la creencia de que el gobierno le va a mantener durante la jubilación. Porque es que no sé si es algo increíble, pero yo lo sigo preguntando y me siguen contestando lo mismo. Es decir, las personas que están cerca de la jubilación en España, la mayoría siguen creyendo que lo que ellos han aportado para su jubilación, el gobierno lo tiene guardado y separado en el banco. Es decir, no son conscientes de que estamos en un sistema de reparto.
Entonces, si no hay contribuyentes en la base, los de arriba no pueden cobrar, los de arriba los más mayores. Entonces, si se da cuenta de eso, eso le tiene que llevar a tener que invertir, porque es la única manera de contrarrestar esa falta futura de ingresos que seguramente, por temas contables puramente, se va a ver el gobierno obligado a implementar. Y al estar obligado a invertir, pues lo que tiene, la diferencia que hay con respecto a invertir de joven es que su tolerancia a la volatilidad, es decir, a las subidas y caídas que pueda tener su inversión a lo largo del tiempo, es menor que la de un joven. Un joven que tiene muchas décadas por delante, prácticamente no le afectan las caídas, ¿vale? Pero una persona que está cerca de la jubilación sí que le afectan. Entonces, una manera que no es perfecta, es bastante imperfecta, de reducir el tamaño de esas caídas y subidas que todos los activos sufren por sus ciclos, es diversificar más. Diversificar más. Entonces, esto lo practican mucho los family office en el sentido de que, más allá de los activos clásicos y que están al acceso de todo el mundo, como estos del gráfico, pues intentan diversificar en más tipos de activos, inversiones alternativas que llamamos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que intentan es, digamos que, reducir esas bandas de variación tan fuertes que hay en el gráfico. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es llegar a la jubilación y que nos pille una caída del 50% y estar perdiendo en ese momento, aunque sea temporal, la mitad del patrimonio cuando necesitamos empezar a retirar. Entonces, para evitar eso, pues hay que hacer una mayor diversificación. Y eso exige aún más trabajo. Más diversificación, no centrarlo todo en indexados, porque claro, y si nos vamos a la media histórica de los indexados, histórica, que no tiene por qué ser, como ha dicho Marcos, lo que te va a ocurrir en 5 años concretos. En 5 años concretos te puede pillar una bajada tremenda y oye, y ahí tienes que sacar la pasta porque ya no tienes trabajo. Exacto. Si tenéis alguien que tiene 50 años, por ejemplo, y es muy probable que se jubile a los 70 años, es muy probable. Muy probable que la jubilación se establezca a 69, 70 años. Si tiene un capital ahorrado de 50.000 euros y puede contribuir con un ahorro de 200 euros al mes y tiene un interés indexado medio, que es del 9%, por 20 años, el resultado de esos 20 años con 50.000 euros de patrimonio inicial y 200 euros de ahorro mensual que añade, el resultado de ello son 403.000 euros. Pero claro, ¿qué pasa? Eso es la media histórica. Pero ¿y si pillas 5, 6, 7, 8 años malos cuando tienes 64 o 70 hasta los 80, qué haces? ¿Cómo te lo comes? ¿Lo vendes? ¿Pierdes 20%? Entonces entiendo perfectamente que lo que dice Marcos, que en ese momento hay que diversificar más, con lo cual probablemente acabes bajando la rentabilidad, pero es el precio que tienes que pagar por ello. Si te parece, Marcos, vamos a tomar alguna pregunta, aunque vamos a tomar pocas porque lo siento mucho. Luego tengo otro directo y además nos hemos alargado mucho más Ha sido muy interesante hablar con Marcos y nos hemos alargado mucho más de lo que pensaba. Pero si no te importa, ¿empezamos con alguna cuestión, Marcos? Claro que sí, claro que sí. No quiero No, cansarte mucho. no, Que no. no sé cómo aguantas, por cierto. No, yo aquí me encanta hablar con vosotros, me encanta además. Es que además me había planteado aquí, había escrito 80 minutos y vamos por casi 110. Pero vamos a tomar alguna pregunta. Fransitoshi te plantea. Bueno, es que este tema no lo hemos sacado. Justamente, mira que hemos hablado de temas, pero este no. 2 preguntas para el invitado. ¿Qué opinas del Bitcoin y qué opina de los altcoins? ¿Qué opinas del Bitcoin? Que es una posibilidad. Y por posibilidad está el lado positivo, que entonces abrazaríamos los argumentos de todos los defensores del Bitcoin.
Y por posibilidad está el lado negativo de que puede quedar en agua de borrajas. ¿De acuerdo? Lo que sí que descarto son los altcoins. Es decir, lo que pasó hace 2 años con los altcoins, la burbuja que experimentaron y luego la destrucción masiva que hubo de altcoins, para mí lo que significa es que han dejado como única posibilidad, repito la palabra posibilidad, al Bitcoin. Yo personalmente no invierto en Bitcoin porque, como estoy intentando explicar, mi filosofía se basa en lo que Taleb llama el efecto Lindy. No sé si lo habéis comentado aquí otras veces. No, nunca. El efecto Lindy. El efecto Lindy se refiere a una pastelería que hay en Nueva York, que había, cerró hace poco, pero vamos a dejar por culpa de la pandemia, pero que había en Nueva York, con más de un siglo de vida y que prácticamente todos los años, en primavera, en invierno, sacaba nuevos pasteles. Este nuevo sabor, esta nueva mezcla, pero tenía su tarta de queso. Su tarta de queso desde el principio. Pues bien, su tarta de queso aguantaba todos los años y continuó durante todos los años, ¿no? Entonces, el efecto Lindy se refiere a que si algo ha continuado durante mucho tiempo, es probable que continúe más tiempo. ¿Por qué? Porque las razones que están permitiendo que eso siga sucediendo, aunque no las sepamos y aunque no las entendamos, van a continuar sosteniendo ese efecto o ese producto o ese servicio en el largo plazo, ¿vale? Por ejemplo, en el inmobiliario, pues desde que el ser humano empezó la civilización hay casas. Las empresas, pues desde que los holandeses inventaron las empresas hay empresas. La indexación, que es simplemente el método de me quedo con las que ganan y tiro las que pierden. Todo eso es efecto Lindy puro. El efecto Lindy solamente se manifiesta al cabo de mucho tiempo, hablo de siglos o incluso milenios. Pues para mí, el Bitcoin acaba de nacer. Es una posibilidad muy bonita. A mí me gusta mucho la idea, como defendía Hayek, del dinero desgubernamentalizado, pero no pasa nada. Tampoco hay que estar invirtiendo en todas partes. Es decir, si tú, por ejemplo, Jordi, te compras unos bitcoins y se disparan a 200.000, pues encantado, muy feliz por ti, no pasa nada. Mira que lo discutimos en su momento, el Bitcoin. Creo que la primera vez que debatimos sobre ello fue en 2016 y me acuerdo perfectamente lo que dije. Quien se haga rico con esto, oye, pues a lo mejor se hace rico. Yo no voy a invertir en esto. Dije lo mismo que con Tesla. A lo mejor Tesla se va a la estratosfera. Estuvo semanas, palabras del mismo Musk, de quebrar. Yo ese tipo de apuestas no las voy a hacer. Personalmente no las voy a hacer. Es como jugar a la lotería. No es como es. No es como jugar a la lotería. Pero digamos que son apuestas que, en mi opinión, tienen demasiada volatilidad, riesgo. Para que queráis. Demasiado complejas en el sentido de que muchos factores intervienen y no los conocemos y no sabemos cómo intervienen. Por ejemplo, como has dicho de Tesla, probablemente hubo una reunión en la que con un grupo inversor negoció cierta financiación que si ese Ganó día 3 meses, que si no gana 3 meses. quiebra, Sí. ¿sabes? Entonces, en un universo paralelo ha quebrado y es Sí. perfectamente normal y razonable. Lo que hablábamos al principio de predecir el futuro. Vamos con la siguiente pregunta. Solaris te plantea: ¿y qué ocurre si un fondo de inversión cierra? ¿Pierdo la inversión? No, no, absolutamente no. A ver, la estructura de los fondos de inversión está pensada, la ley los ha construido para proteger al inversor, que es el dueño y propietario del fondo de inversión. Es decir, un fondo de inversión no es de la gestora X o de la gestora Y. Un fondo de inversión es propiedad de los partícipes de los que invierten. Entonces, si un fondo de inversión cierra, lo que se hace es que se reparte el dinero por ley, no puede haber otra manera, si no sería ilegal, se reparte el dinero entre los suscriptores, que son los dueños del fondo. Y hay que decir que si lo preguntas Solaris por los fondos indexados,
normalmente la estructura que tienen es que tú lo compras a través de una empresa que no es la que tiene la propiedad de, digamos, de esas participaciones en empresas. O sea, si tú utilizas, por ejemplo, ¿qué te diría? Si tú utilizas MyInvestor o utilizas Interactive Brokers no es el dueño de Vanguard, que es la que ha construido el fondo indexado, que tampoco lo ha construido ella, que creo que es MSCA al que la pide No, te explico. diseñarlo, aunque Te el dueño explico. será Vanguard ahí, pero creo que ni siquiera lo diseña Vanguard. No, es que aquí estás comentando varias etapas, Sí, ¿vale? Primero es la empresa que diseña el fondo sí, en términos abstractos, es decir, sí, que te dice los componentes que tiene que tener. Eso no es más que una lista abstracta. sí. Entonces, luego está una gestora que lo lleva a la realidad y lo empaqueta y lo convierte en fondo de inversión. Entonces, la gestora es la que está autorizada para hacer esas operaciones, pero los propietarios siguen siendo los Pero suscriptores. normalmente en España, por ejemplo, hasta donde yo sé, creo que en el Reino Unido y Estados Unidos es distinto, pero yo no puedo ir a Vanguard y comprar un indexado de Vanguard. Yo tengo que utilizar IndexaCap, perdón, tengo que utilizar MyInvestor, tengo que utilizar alguna empresa extranjera tipo Interactive Brokers, algo así. Y ellos no son los dueños. Básicamente, aunque quebrara Indexa Capital, mm, esto lo administraría posteriormente. La participación en Vanguard se la adjudicarían a otra empresa. Pero tú ahí no lo perderías porque no es dueño MyInvestor de ello. O no es dueño Interactive Brokers de ello. Sí, es decir, lo que tú estás comentando es que hay unas empresas que dan acceso a esos Sí, productos, es claro. son los brokers, ¿de Sí, los acuerdo? brokers. Pero una vez tienes tú asignada una participación en un fondo, eres propietaria de ese fondo. Sí, Da igual el broker a través del cual lo hayas exactamente. comprado. Exactamente. Vamos con la siguiente pregunta. Am, Te pregunta Maybar. Pero fiscalmente, ¿cómo retiras todo ese dinero que hemos calculado aquí? Esos 400.000 o 5 o 10 millones. Fiscalmente, ¿cómo retiras eso si eres alguien de 20 y pico años o 18 y lo retiras 50 años después? ¿Qué pasa ahí? Sí. Lo que pasa es que hay que estudiar la manera fiscalmente óptima de hacerlo, ¿vale? Porque la fiscalidad va cambiando. Por ejemplo, si tenemos un gobierno que favorece la inversión particular, pues va a rebajar la presión con respecto a las retiradas de dinero. Luego puedes jugar con cuánto retirar cada año para compensar gastos. Es decir, cada caso particular va a tener una estrategia fiscal diferente y luego esa fiscalidad va a cambiar con las... Estamos hablando de largo plazo, entonces esa fiscalidad va a ir cambiando. ¿De acuerdo? Y luego, con respecto a la pregunta de fondos que aguanten 60 años, claro, es que el gráfico de Jordi lo que muestra son activos, no productos. Hoy tenemos productos que nos empaquetan y nos dan ese activo. Si suponemos que va a haber una estabilidad jurídica a largo plazo en España o en Estados Unidos, pues sí que podemos suponer que esos fondos van a continuar indefinidamente mientras tengan partícipes, porque son los dueños del fondo, no la Pero vamos, gestora. Maybar, yo te doy un ejemplo concreto. Si tú preguntas si lo que estás preguntando es qué fondo indexado aguanta 60 años, hasta donde yo sé, los fondos más antiguos indexados tienen 50 años. Y siguen. Correcto. Vanguard. Vanguard tiene unos Sí, 50 años más o sí. menos. Y no es que vaya precisamente mal. Va muy bien. Mm. Eh, entonces, ¿hay fondos? Sí. Vamos, no tienen 60 porque no habían nacido hace 60. Pero dentro de 10 años tendrán 60 o dentro de 8. Eh, Miguel Gorbe te plantea, ¿cómo podemos comportarnos para que bajen los tipos de interés? Ah, no entiendo la pregunta. ¿Cómo podemos comportarnos nosotros a nivel individual? Entiendo que pregunta qué gobiernos elegir o entiendo que debe ir por ahí, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que los tipos de interés bajen? Porque no hay otra forma. Y eso depende al final de los bancos centrales. Ni siquiera, a veces no depende ni siquiera del gobierno.
En España, desde luego, el tipo de interés del euro no depende del gobierno de España, eso ya os puedo garantizar. A ver, vivimos en una economía que está intervenida por los bancos centrales, que controlan el precio más importante de toda economía, que son los tipos de interés, a corto plazo por ahora. Entonces, el mandato que tiene el Banco Central Europeo es el de controlar la inflación. Entonces, si la inflación baja, bajarán los tipos. ¿Vale? El contrato que tiene la Reserva Federal Americana es doble. Es decir, además de controlar la inflación, también tiene que ayudar a fomentar el empleo o indirectamente el crecimiento económico. Entonces, las dos cosas son contradictorias. Entonces, los bancos centrales intervienen en el precio del dinero porque saben que lo que más destruye una economía no es una recesión. Eso hace daño temporalmente. Lo que destruye una economía es una inflación sostenida durante mucho tiempo. Eso destruye la economía, ¿vale? Impide el cálculo económico de las empresas, incluso de las personas. Es horrible, es lo peor. Entonces, pero claro, cuanto más suban los tipos de interés, más daño hacen a la economía real. Y un poco lo que están buscando, entre comillas, están buscando que nunca lo pueden reconocer con esta subida de tipos, es producir una recesión. Producir una recesión que mande mucha gente al paro y al reducir la demanda agregada, bajen los precios. Entonces, ¿qué podemos hacer? A nivel individual, no podemos hacer nada. Es decir, si la pregunta iba, la verdad, si la pregunta iba por votar este partido o al otro, creo que eso no va a cambiar nada, pero bueno. No, a ver, lo que ocurre en España no pinta absolutamente nada en el Banco Central Europeo. Lo único que le interesa es que devuelvan el dinero. Vamos con la siguiente pregunta de Shushumurum, que te plantea. ¿Piensas que la teoría de Olduvai es compatible con el sistema de indexados a largo plazo? Bueno, la teoría de Olduvai, para los que no la conozcáis, es un derivado de la teoría del peak oil. Digamos que la teoría más colapsista del peak oil. Yo ya os digo que la teoría de Olduvai no es que ya no crea yo en ella, que no creo, es que ella está equivocada. O sea, los tiempos ya no han cuadrado. Aquí será como lo típico, ¿no? Que como dicen los anglosajones, kicking the can, y yo aquí le puedo empezar a dar patadas a la lata y puedo poner la portería en el graderío, que como no va por la escuadra, pues nada, muevo la portería y ya está. Pero la teoría del Dubai, Shushumurum, ya se ha equivocado. En los plazos ya se ha equivocado. Ya se ha equivocado. Ahora podemos decir lo típico, ¿no? ¿Qué pasa con el peak oil? No, se ha equivocado, pero no será hoy, será mañana. Vale, mañana. Mi opinión es que mañana también se va a equivocar. Perdón, pero aquí que me he colocado y he rematado la pelota. Marcos, peak oil, economía. Me encanta. Claro, si no hay energía, pues no hay, ¿qué te voy a decir? No hay rentabilidad. No, me encanta. Me encanta este tema porque creo que tú y yo hemos seguido una evolución parecida, ¿no? Me recuerdo a mí mismo escuchándote o yo mismo pensando conmigo mismo, yo era un colapsista convencido. ¿Vale? Pero después, precisamente, las propiedades emergentes de los sistemas más complejos que hay, que es la economía, me han hecho darme cuenta de que no van por ahí. Por eso, uno de los pensamientos que yo siempre tengo en la cabeza y transmito es que invertir, en última instancia, es tener fe en el ser humano. Porque si todo va a colapsar, por ejemplo, en los años 70 era muy famoso el movimiento Prepper en Estados Unidos, y pues hubo muchísima gente, muchísimas familias que directamente se fueron al bosque y se han quedado allí. Mientras el mundo se recuperaba, después de las crisis de los 70, el mundo se recuperaba y ellos se han quedado allí viviendo como en la edad de piedra. Entonces, yo no creo que el mundo vaya a colapsar, a no ser que nos autodestruyamos. Entonces, en ese caso, la indexación siempre te va a dar el crecimiento de aquellas empresas que en el futuro capitalicen modelos de negocio que hoy no podemos ni siquiera imaginar. Eso es lo importante. Que no sabemos cuál va a ser la Google de dentro de 10 años o 20 años. No sabemos cuál va a ser el siguiente Apple. Pero los vamos a tener en el índice. Entonces, siempre y cuando la civilización continúe
la indexación sí que te va a producir los rendimientos de ese crecimiento económico futuro. Pero es fe Y en el ser además, humano. sí, y además, fijaos en algo. El colapsismo, en el que, como ha dicho Marcos, yo también era un creyente, más o menos hasta 2017, pero yo tengo una cualidad para bien o para mal, y es que si a mí me van diciendo algo y algo no se cumple, y me lo dicen otra vez y no se vuelve a cumplir, y no se vuelve a cumplir, yo empiezo a dudar de lo que me están diciendo. No adapto lo que ya pensaba para que cuadre con lo que creo. Entonces, yo me he leído, vamos, no voy a dar aquí nombres de famosos colapsistas internacionales. Me he leído artículos a porrón, a dos manos, a cholón, utilizad a paladas. Tengo gráficos, vamos, que han fallado, pero ni se han acercado. Y luego, evidentemente, bueno, es que se ha faltado, no hemos fallado, pero la abuela fuma, la junta de la trócola, no sé qué. Vale, no, lo siento, pero no. Lo siento, pero no. Y además, vengo de una familia, muchos ingenieros, personas de ciencia, me dicen mucho cuidado porque el ingenio humano y los recursos es algo que cambian. El litio no era un recurso hace 60 años, o prácticamente no era un litio. A día de hoy es un litio. Es un recurso. Entonces, eso de que se acaban los recursos, se acaban los recursos que, de entrada, que es un recurso. Porque veremos dentro de 40 años el cobalto. O sea, el cobalto, ¿eso qué era el cobalto? ¿Para qué se utilizaba el cobalto? Y a lo mejor dentro de 20 años el cobalto no se utiliza para nada porque por todos los problemas medioambientales, éticos que hay. Entonces, El ejemplo, el ejemplo que pone Miguel Ángel Bastos, ¿no? El economista, es el del petróleo. Es del petróleo. Es decir, en las praderas americanas el petróleo era un incordio, porque les salía en las plantaciones y les estropeaba las plantaciones, hasta que a alguien se le ocurrió que era una muy buena fuente de energía, ¿no? Entonces, pero para mí el tema que me hizo cambiar de opinión, más o menos cuando tú, es que me he dado cuenta, y los datos lo corroboran, que cuanto más rica es la sociedad, cuanto eh, eh, más se centra cada vez más en servicios intangibles y menos en productos que consumen energía. Es decir, hay como una carrera en el sentido de que es cierto que para generar más PIB hace falta más energía, pero empiezan a desacoplarse cuando la economía ha crecido a un nivel suficiente para cubrir nuestras necesidades y empezamos a valorar cosas que cada vez requieren menos energía. Por ejemplo, yo valoro mucho la suscripción al canal de Jordi. Pues eso requiere muchísima menos energía que comprarme un móvil, que requiere reciclar los materiales, traerlos, distribuirlos, etc. Entonces, cuando ya cuanta más gente tiene todas las cosas que necesita, menos materiales y menos energía requiere. Entonces, lo que vemos es que a medida que la humanidad crece, cada vez contamina menos, cada vez requiere menos energía y cada vez se aleja más la teoría de Olduvai. De nuevo, la fe en el ser humano. Ay. Y yo cada vez tengo más fe en el ser humano. Cada vez tengo más fe en la inteligencia artificial. Cada vez tengo más fe en la capacidad de invención, en la capacidad de los científicos, en la capacidad de los ingenieros. Cada vez tengo más fe que vamos a un mundo en el que va a haber conducción autónoma. Me voy a gustar y voy a empezar a triplear, ¿eh? Pero es que si sigo hablando voy a triplear mucho. Creo que vamos a cerrar porque ahora era como la pregunta perfecta para cerrar. Hemos pasado un poquito del tiempo, pero Marcos, la verdad es que interesantísimo todo. Me ha maravillado. Tendréis este episodio en YouTube, lo tendréis también en formato podcast. ¿Algo que añadir antes de ir cerrando?
No, creo que más o menos hemos tocado los temas principales, precaución, cuidado, ser conscientes de nuestros propios sesgos, de las trampas que nos ponemos a nosotros y nos ponen los demás, de elegir bien el plan y mantener el plan. Eh, bueno, se han quedado muchos temas en el tintero, pero bueno, si quieres otro día seguimos charlando. Seguimos otro día, además hacemos un programa especial con Josian, quizá podemos traer a una Ian Sejo, podemos traer a un grupo de Encantadísimo. cracks ahí, sería fenomenal. Bueno, Marcos, muchísimas gracias, gracísimas, gracias por haber venido y bueno, un abrazo.